Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por el placer de estar aquí un sábado más en su santa casa de adoración. Gracias le damos al Señor por sus múltiples bendiciones. Gracias le damos al Señor por su cuidado, por su amor constante para con cada uno de nosotros. En estos momentos vamos a tener unas palabras de oración para poder comenzar el estudio que hoy tenemos, el mensaje que Dios tiene hoy para nosotros, que esperemos que sea de grande bendición, en el cual podamos seguir creciendo más en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos yo me voy a arrodillar para implorar la presencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, sea nuestro guía, para que así podamos entender el mensaje que Dios tiene para nosotros. También quiero extenderle una cordial bienvenida a los hermanos que a través de las redes sociales siempre están conectados, escuchando la palabra de Dios, aprendiendo cada día más. Esperamos que el tema de hoy también sea de gran bendición. Así que en estos momentos yo me voy a arrodillar. Si alguien desea acompañarme, siéntase libre. Voy a invocar la presencia del Espíritu Santo, nuestro Maestro y Guía infalible. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos te pedimos, Padre, que tú nos bendiga y que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, Señor, para poder entender la palabra que tú tienes hoy para nosotros. Te pedimos que tú abras nuestras mentes para aceptar el mensaje que tú tienes hoy para nosotros y que podamos comprenderlo, Señor, que podamos entender lo que tú quieres decirnos hoy. Te pedimos que tu manto de justicia cubra nuestras vidas, Padre querido, y que por medio de la sangre de Cristo Jesús seamos limpios de todo pecado y de toda maldad, Señor. En estos momentos me pongo humildemente bajo la sumisión del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo toque mis labios y que lo que yo hable no sea yo, sino seas tú, Padre, hablando a través de este débil instrumento escogido por ti para llevarle tu palabra a tu pueblo y a todas las almas que están sedientas de escuchar tu palabra, Señor. Sobre todas las cosas, danos corazón humilde para aceptar lo que tú tienes que decirnos hoy, Señor. Y que en todo momento podamos vivir humillados bajo tu mano poderosa, reconociéndote que tú eres Dios grande, poderoso, y que no hay Dios tan grande como tú, que estás tan cerca de tu pueblo, el cual nos habla hoy en día para guiar a tu pueblo por sendas seguras de justicia, de verdad y de felicidad, Señor. Quédate con nosotros y bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes y los hermanos que nos están escuchando a través de las redes sociales. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis queridos hermanos, el tema en esta mañana ya de mediodía se titula ¿Realmente importa la doctrina que crees? Todavía seguimos con esta serie hablando acerca de la importancia de las doctrinas. Las doctrinas son bien importantes. Y el título que hoy nosotros hemos escogido de esta serie se llama "Y se levantó una nueva generación". Vamos en estos momentos, mis queridos hermanos, a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en Jueces capítulo 2, versículo del 7 al 10. Vamos a leer Jueces capítulo 2, Jueces capítulo 2, versículo del 7 al 10. Y entonces vamos ahora a leer del versículo 7 al versículo 10. Dice la palabra de Dios: Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos,
que vivieron largos días después de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo enterraron en el término de su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, el norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Es interesante que la palabra de Dios aquí nos dice que todo el tiempo que vivió Jehová, todo el tiempo que vivieron los ancianos que eran líderes del pueblo de Israel y toda aquella generación, esa generación vivieron sirviendo a Dios, le fueron fiel a Dios. Pero la palabra de Dios ahora en el versículo 10 nos dice, del versículo 8 en adelante hasta el 10 nos dice que Josué falleció, pero también fallecieron todos los ancianos de la época, los líderes espirituales del tiempo de Josué. Y también nos dice que toda aquella generación que sirvieron a Jehová con un corazón fiel, obedeciendo los preceptos de Jehová, también murieron. Pero dice que en el versículo 10 que se levantó otra generación. Que se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que había hecho por Israel. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que Josué fue un gran líder del pueblo de Israel. Josué fue un líder escogido directamente por Dios. Si nosotros vamos a la palabra de Dios en Deuteronomio 31, verso 14, Deuteronomio 31, verso 14, dice la palabra de Dios, porque muy cerca, Deuteronomio 31, verso 14. Perdón, creo es Deuteronomio, déjenme ver si es 34. Deuteronomio 34, 9 dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno, Deuteronomio 34, 9 dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y el otro texto, era Deuteronomio 31, 14. Sí, Deuteronomio 31, 14. Miren lo que dice Deuteronomio 31, 14. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día en que has de morir. Llama a Josué y preséntalo en el tabernáculo de la congregación para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y se presentaron en el tabernáculo de la congregación. Es interesante que ya Moisés estaba llegando al final de sus días. Y entonces ahora en Deuteronomio 31, 14, Dios le dice a Moisés, mira, yo quiero que tú escojas a Josué y que tú pongas tus manos sobre él, porque el cargo que tú tenías, yo se lo voy a pasar ahora a Josué. Josué fue un hombre llamado directamente por Dios para dirigir al pueblo de Israel. Y es interesante que en Deuteronomio 34, 9, Josué le pone las manos a Josué para ordenarlo en el cargo oficial de ser el líder del pueblo de Israel, para que el pueblo obedeciera la voz de Josué, siervo de Jehová. Josué fue un siervo que fue fiel en todo.
Fue un gran hombre de Dios, un hombre espiritual, un hombre de oración, un hombre recto que obedecía la palabra de Dios, obedecía los preceptos de Dios. Y en el versículo 23 del capítulo 31 de Deuteronomio dice: y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, estas fueron las palabras que Moisés le dijo a Josué después que Dios había escogido a Josué para que fuese el líder de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y sé valiente, pues tú meterás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Dios ya le estaba diciendo a Josué: tú eres el que va a introducir al pueblo de Israel a la tierra nueva. Yo voy a estar contigo en todo momento. En todo momento yo te voy a guiar. En todo momento yo te voy a aconsejar. Yo voy a poner mi espíritu en ti para que tú seas dirigido conforme a la voluntad de mi corazón. Dios iba a estar con Josué. Y todo el tiempo que Josué lideró al pueblo, el pueblo se comprometió a obedecer a Josué y el pueblo se comprometió a seguir fielmente las ordenanzas de Dios. Porque como Dios había escogido a Josué, el pueblo se comprometió a seguir las ordenanzas de Dios de acuerdo a lo que Dios le revelara a Josué. Ellos veían en Josué un gran líder espiritual, un hombre completamente capacitado para llevar adelante la tarea de dirigir al pueblo de Israel. El pueblo se había comprometido a servirle al Señor. Cuando nosotros vamos al libro de Josué, busquemos ahora el libro de Josué. Vemos que ya en el capítulo 24, que es el discurso de Josué al pueblo, noten que en el versículo 19, miren lo que dice Josué, Josué 24, 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará daño y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que serviremos a Jehová. Y después en el versículo 24 el pueblo vuelve a decir, y el pueblo respondió a Josué: a Jehová vuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. El pueblo había hecho un pacto con Dios. A Jehová serviremos y solamente su voz obedeceremos. Y es interesante, mis queridos hermanos, es interesante que cuando vamos al libro de los Jueces, en el capítulo 2, a partir del versículo 7, nos dice que todo el pueblo sirvió a Jehová. Mientras que mientras que los ancianos estuvieron vivos, el pueblo se mantuvo fiel a Dios, porque Josué 24, el versículo aquí 24 lo corrobora cuando dice: a Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Pero ahora cuando vamos a Josué capítulo 2, vemos que ya en el versículo 10, después que murió, en Jueces capítulo 2 versículo 10, después que murió
Josué y toda aquella generación, entonces se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que había hecho. Y como esta generación no conocía a Jehová ni las obras que había hecho, ¿cuál fue el resultado de su proceder? Dice el versículo 11 de Jueces capítulo 2. Ahora el versículo 11 dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y el versículo 12 sigue diciendo: y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Noten que esta generación desechó a Dios. Ya no quería tener que ver nada con Dios y se fueron tras dioses ajenos, que la palabra de Dios en los 10 mandamientos, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos. Amén. El segundo mandamiento dice: no te inclinarás a ninguna imagen. Ellos quebrantaron la ley de Dios, quebrantaron el pacto que Dios había hecho con ellos, y ahora ellos hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, haciendo que, según dice el versículo 14, que el furor de Jehová, el capítulo 2 de Jueces, seguimos ahí, el versículo 14 dice: y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ahora, yo veo esto un poco irónico. ¿En qué sentido? ¿Cómo es posible que la nueva generación no conocía a Dios? Porque la palabra de Dios, Dios había dado instrucciones específicas, y eso lo podemos encontrar en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 6:2 para ver las instrucciones de Dios. Deuteronomio 6:2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Dios había dado especificaciones que los padres debían enseñarle la palabra de Dios a los hijos, y los hijos debían enseñarlo a los hijos de sus hijos. O sea, era una enseñanza generacional constante, donde la palabra de Dios era enseñada en el hogar. Amén. A los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos. Entonces, ¿cómo es posible que la nueva generación que se levantó no conocía a Jehová, cuando Dios había dicho que los padres debían de enseñarle la palabra de Dios a los hijos de los hijos, a los nietos, tataranietos? ¿Cómo es posible? Y más que el pueblo de Israel en todo momento debía de meditar en la palabra de Dios. Miren lo que dice el versículo 7 del mismo capítulo 6 de Deuteronomio. Vamos a leer el versículo 6 y 7 del mismo Deuteronomio 6. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Dice: y estas palabras hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Y miren lo que dice ahora el versículo 8 y 9. Y las atarás por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas.
En todo momento el pueblo de Israel tenía que meditar, tenía que pensar en las enseñanzas de Dios. Y tenía que enseñarla andando en el camino, al acostarte, al levantarte. Tenía que ponerla por señal en su mano. Tenía que escribirla hasta los postes en la tierra para que en todo momento ellos meditaran y no se olvidaran de la palabra de Dios. Pero mis queridos hermanos, el problema de esta nueva generación no era que no conocía la palabra de Dios. El problema de esta nueva generación era que ellos conocían la palabra de Dios, pero prefirieron desechar la palabra de Dios. No querían seguir andando más en los caminos de Dios. Y tomaron otro camino. Y vez tras vez, mis queridos hermanos, esta historia se ha repetido. Porque en el tema pasado que nosotros estudiamos, del sábado pasado, pusimos una cita de la mensajera del Señor que se encuentra en el libro Conflicto de los Siglos, cuando ella dice que siempre que se levantaban los reformadores, en esa época, ¿cómo estaban las congregaciones? Y todos los que seguían a los reformadores andaban en el buen camino. Pero una vez que los reformadores iban al descanso, la nueva generación que se levantaba le daba una nueva forma a la religión. Y empezaban a desechar las enseñanzas de los reformadores para acatar nuevas enseñanzas y poder traer a la iglesia nuevas innovaciones y dejar a un lado las enseñanzas de sus padres. Y en toda generación ha sucedido así. Y dice la palabra de Dios, Oseas 4:6. Vamos a buscar Oseas 4:6. Vamos a buscar Oseas 4:6. Miren lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ese fue el gran problema de la nueva generación. Desecharon el conocimiento de Dios, desecharon la ley de Dios. Y una vez que ellos desecharon el conocimiento de Dios y desecharon la ley de Dios, ya Dios no los podía reconocer como su pueblo. Porque la palabra de Dios dice que ni una jota ni una tilde será quitada de la ley hasta que todo esto acontezca. La ley de Dios es eterna, establecida por siempre y para siempre. Las enseñanzas de Dios se mantienen inmutables porque Isaías 48 dice que sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Por eso es que vuelvo y repito, nuestro Señor Jesucristo lo reafirma cuando dice que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, ¿qué cosa? No pasarán. Porque la palabra de Dios permanece. Y siempre, mis queridos hermanos, a través de la historia ha sucedido así. Cuando la iglesia tiene un liderazgo espiritual, cuando la iglesia tiene líderes espirituales, líderes que caminan conforme a la voluntad de Dios, la iglesia marcha bien. Pero cuando esos líderes van al descanso, la nueva generación que viene empieza a cambiarlo todo.
Es como que esperan a que los líderes se mueran para decir, ya se murieron, bueno, ahora nos libramos de ellos. Vamos ahora a empezar a cambiar, vamos ahora a empezar a innovar, porque ya no estamos bajo ese liderazgo antiguo. Y mis queridos hermanos, qué triste es que aún dentro de la iglesia adventista, el pueblo adventista, ha sucedido lo mismo. Mientras que los pioneros adventistas estaban vivos, la iglesia marchaba conforme a la voluntad de Dios. Mientras que la mensajera del Señor estaba viva, la iglesia marchaba conforme a la voluntad de Dios. Pero en el tema del sábado pasado, cuando estudiamos el tema de doctrinas de demonio, había una cita de la mensajera del Señor que nosotros aquí la presentamos, donde ella misma dijo que después de su muerte iban a venir grandes cambios a la iglesia y que ella le estaba advirtiendo al pueblo de Dios acerca de los cambios que hoy iban a venir. Y es interesante que la mayoría de estos cambios no iban a ser cambios para bien. Iban a ser cambios para mal. Hay un texto en la palabra de Dios que yo quiero mostrárselos a ustedes. Voy a buscarlo aquí, que se encuentra en el libro de Oseas también. Oseas 4:9. Miren lo que dice Oseas 4:9. Tal será el pueblo como el sacerdote, y visitaré sobre él sus caminos y le pagaré conforme a sus obras. ¿Qué está queriendo decir aquí este texto? Que hay otras versiones que lo dicen más claro. En otras versiones dice que tal es el sacerdote, así va a ser el pueblo. Si el sacerdote es una persona espiritual que camina conforme a la voluntad de Dios, ¿cómo va a ser el pueblo? Va a ser un pueblo que va a caminar conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que dice Oseas 4:9. Pero si el sacerdote no es un hombre de Dios y es un hombre impío, que no actúa conforme a la voluntad de Dios, claro que el pueblo, ¿qué va a hacer el pueblo? El pueblo va a caminar en la impiedad y no en la pureza y en la santidad que Dios quiere que su pueblo camine. Y cuando yo voy a la palabra de Dios, me doy cuenta que siempre que el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, siempre que el pueblo de Israel estaba mal, ¿por qué el pueblo estaba mal? Porque tenía un sacerdocio corrupto, y el sacerdocio llevaba al pueblo a hacer las cosas que Dios aborrece. Por eso es que Oseas 4:9 dice, tal es el sacerdote, así va a ser el pueblo. Porque son los líderes los que al final terminan desviando al pueblo de Dios. No el pueblo desviando a los líderes, es al revés. Es los líderes desviando al pueblo de Dios. Miren lo que dice la sierva del Señor. Consejo sobre la obra de la escuela sabática, página 41, párrafo 1, dice: una razón por la cual muchos teólogos no tienen una comprensión de la palabra de Dios es que cierran sus ojos a las verdades que no desean practicar. Entonces, si estos teólogos que están puestos sobre el pueblo de Dios
no desean practicar estas verdades de la palabra de Dios, ¿qué van a hacer esos teólogos? Van a inventar otras falsas doctrinas para enseñarle al pueblo. Y el pueblo va a caminar en esas falsas enseñanzas. Sigue diciendo, la comprensión de la verdad bíblica depende no tanto del poder del intelecto con que se ha abordado la investigación, como de la sinceridad de propósito y del anhelo ferviente de justicia. ¿Por qué hoy muchos teólogos no tienen una comprensión de la palabra de Dios? Porque es que cierran sus ojos a las verdades que no desean practicar. Y si cierran sus ojos a las verdades que no desean practicar, entonces van a abrir los ojos a las mentiras que sí quieren practicar. Y que las van a enseñar al pueblo para que el pueblo también las practique. Sigue diciendo la mensajera del Señor la hora en la revista Señales de los Tiempos, 2 de julio de 1896. Profesos teólogos parecen tener placer en volver misterioso aquello que es claro. Ahora, ¿qué ustedes entienden por la palabra profeso? Que dicen ser, ¿no? Que dicen ser, que aparentan ser buenos teólogos pero no lo son. Profesos teólogos parecen tener placer en volver misterioso aquello que es claro. Ellos revisten las enseñanzas simples de la palabra de Dios con sus propios razonamientos. ¿Y cómo son esos razonamientos? Noten que ellos revisten las enseñanzas de la palabra de Dios con sus propios razonamientos oscurantistas. La palabra de Dios es clara, pero ellos la vuelven más difícil. Recuerdo que una vez el doctor Mario Veloso, un doctor en teología muy conservador, el doctor Mario Veloso dijo una vez: el teólogo tiene más dificultad en entender el texto bíblico que un simple miembro común. Si yo voy a la palabra de Dios, Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué ustedes entienden por ese versículo? Que Dios creó los cielos y la tierra. Pero entonces viene el teólogo y cuando lee el texto no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque dice, en el principio, ¿y en qué principio fue ese? Bueno, si la palabra a ti no te revela en qué principio es, acepta ya lo que dice. Pero ellos tienen que saber qué principio es ese, cuándo se originó ese principio, cómo fue que Dios trajo a la existencia los cielos, cómo fue que Dios trajo a la existencia la tierra. O sea, empiezan a meterse en terrenos oscuros que la palabra de Dios guarda silencio, pero ellos quieren ir más allá para poder entender el texto bíblico. Si el texto bíblico te está diciendo que Dios creó los cielos y la tierra, ya entiéndelo, mantente ahí, pero no quieras ir más allá en saber, bueno, ¿y en qué principio fue ese? ¿Saben ustedes que hay muchos teólogos adventistas que no creen en el relato de la creación del libro de Génesis? Que son evolucionistas, ellos creen más en la evolución
que en el relato bíblico de la creación. Porque según ellos dicen que la evolución tiene más lógica de explicarlo y de entenderlo que no la palabra de Dios, que sencilla y llanamente te dice que Dios creó los cielos y la tierra y ya, y punto. Pero dice la sierva de Dios que los teólogos revisten las enseñanzas simples de la palabra de Dios con sus propios razonamientos oscurantistas. Sigue diciendo, y así confunden las mentes de aquellos que oyen sus doctrinas. ¿Qué terminan haciendo los teólogos? Confundiendo las mentes. Dice el doctor Clifford Goldstein en su libro 1844, Hechos Simples. Él dice en ese libro que los teólogos, lejos de ayudar al pueblo a comprender mejor la palabra, terminan confundiendo más al pueblo de Dios en aquello que es claro en la palabra de Dios. Eso lo dijo el doctor Clifford Goldstein en su libro en 1844, Hechos Simples. Y tristemente, mis queridos hermanos, de la misma manera en que en el libro de Josué nos dice que se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová ni las obras que había hecho, hoy dentro de la iglesia adventista se ha levantado una nueva generación que no conoce nuestra historia, que no conoce nuestras doctrinas, no conocen nada. Y lo peor de todo esto es que, y lo dijimos al principio cuando estábamos estudiando el folleto de escuela sabática, hermano, cuán triste es una persona ignorante que no lee, que no estudia. Porque cuando usted no lee, cuando usted no estudia, usted es una persona fácil de manipular. Todo el mundo viene y lo manipula a usted. Y usted como marioneta hace lo que las personas quieren que usted haga sin usted saber si lo que está haciendo está bien o está mal. Pero cuando usted empieza a estudiar y usted empieza a leer, sus ojos se abren, su mente también se ensancha al conocimiento. Y difícilmente una persona usted lo pueda manipular y lo pueda engañar. Y hoy hay una nueva generación que es manipulada y es engañada por el razonamiento oscurantista de los profesos teólogos que los confunden con sus enseñanzas. Amén. Confunden a las nuevas generaciones. Hoy en día usted a un adventista, usted le dice, dime el nombre de un pionero adventista, por ejemplo, dime el nombre de los mineritas antes del Chasco. ¿No saben? Dime un nombre del movimiento milerita, los que estuvieron en el movimiento milerita antes del Chasco. ¿No saben? George Storr, Josias Leach, Samuel Snow, Guillermo Miller, Joseph Bates,
Charles Fitch. Son nombres de pioneros, pero del movimiento milerita. Pero si usted le dice, bueno, ahora dime un nombre de los pioneros adventistas después del chasco, lo único que saben decir, Guillermo Miller o Elena G. de White. Entonces usted les pregunta, bueno, dime quién fue Juan Byton. I don't know. ¿Quién fue John Norton Lomboro? ¿Quién fue John Nibus Andrews? ¿Quién fue Urias Smith? ¿Quién fue O.R.L. Crozier? Entonces, si usted no sabe la historia del pasado, entonces usted no sabe para dónde usted va. Y si usted no sabe lo que creyeron sus antepasados, sus antepasados, ¿cómo entonces usted va a creer hoy que lo que usted está creyendo era lo mismo que creían los fundadores del movimiento adventista? Si usted no conoce los pioneros que fundaron este movimiento. Usted no conoce lo que predicaba Alonzo Trevier Jones, ni L. Joseph Wagner, ni William Warren Prescott. Ni Stephen Nelson Haskell. Y entonces cuando usted no conoce la historia del pasado, claro que en el presente los profesos teólogos van a manipularlo a usted. ¿Y por qué van a manipularlo a usted? Porque usted no sabe. Y entonces como esos profesos teólogos cierran sus ojos a las verdades que no desean practicar, entonces, ¿qué es lo que les enseñan a las nuevas generaciones? Mentiras, doctrinas de demonio. Confusión teológica. Porque la mensajera del Señor nos dice, la semana pasada cuando estudiamos doctrinas de demonio, que ella antes de su muerte nos dijo y nos advirtió de que después de su muerte iban a venir grandes cambios para la iglesia. Y hay una cita de ella donde ella dice que una verdad tras otra se va a ir corrompiendo. Uno dice, ¿y en qué momento entonces la iglesia se disoció de las enseñanzas históricas, de las verdades históricas, de los pilares fundamentales, de los hitos que nos han hecho un pueblo glorioso con una identidad única? ¿En qué momento la iglesia se divorció de esas enseñanzas históricas? Miren lo que dice aquí el pastor Ron Spear en su libro Adventismo en Crisis, Esperanza Internacional, página 53. Creo que la apostasía omega, recuerden que la sierva de Dios habla de la apostasía alfa en el libro Mensajes Selectos, pero también habla de la apostasía omega. En Mensajes Selectos, tomo 1, ella habla de la apostasía alfa, pero también habla de la apostasía omega. La apostasía omega es la última apostasía. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, que es la A. En el alfabeto griego, la O es la última letra. Sin embargo, en el alfabeto español, la primera letra de nosotros, ¿cuál es? Y la última letra, ¿cuál es? La Z. En el griego, la primera letra es la A y la última letra es la O.
Entonces, cuando la hermana White habla de la apostasía omega, te habla la apostasía grande y terrible que ella dice que iba a haber dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Y ella la llama la apostasía omega, porque es la final, porque estamos en los tiempos finales. Y ella menciona que esta apostasía es la más terrible de todas. El pastor Ron Spears dice: creo que la apostasía omega comenzó a mediados de los años 50, 1950, cuando nuestros líderes cruzaron el Golfo y asieron la mano del mundo evangélico al escribir el libro Questions on Doctrines, que fue un libro que fue escrito en 1956. Este libro fue traducido al español con el título Los Adventistas del Séptimo Día preguntan, preguntan sobre doctrinas. Es así el título en español del libro, pero en inglés es así: Questions on Doctrines, preguntas sobre doctrina, que fue escrito en 1956. Y aceptar los temas sobre la naturaleza de Cristo y la expiación según Donald Grey Barnhouse. Vamos a ver un momentico de este hombre, Donald Grey Barnhouse y Walter Martin. Esos pilares que han estado con nosotros desde el comienzo y que fueron el corazón del precioso mensaje dado por Elena G. White, L. Joseph Waggoner y Alonzo Treviere Jones, han sido echados por tierra. O sea, que en 1956 líderes adventistas se reunieron con líderes evangélicos. Eso fue una reunión que ha quedado para la historia. Y a partir de esa reunión el adventismo cambió por completo, y ahí fue cuando comenzó una disidencia grande, y ahí fue cuando comenzó los conflictos dentro del adventismo, entre el error y la verdad, a partir de 1956 con la publicación Questions on Doctrine, del libro Questions on Doctrine. Donald Grey Barnhouse y Walter Martin fueron los dos líderes evangélicos que se reunieron con líderes adventistas. Echaron por tierra los pilares adventistas, echaron por tierra el mensaje de la justificación por la fe. Ahí lo dice el doctor Ron Spears. Estos fueron los tres líderes de la iglesia adventista que se reunieron con evangélicos en esa reunión, que fue donde se hicieron los cambios doctrinales en 1956. Walter Rear es el primero que ustedes ven aquí. Roy Alan Anderson, el segundo, y el tercero, Leroy Edwin Fromm. Tres líderes adventistas prominentes que se reunieron con estos líderes evangélicos para conversar. Donald Grey Barnhouse y Walter Martin. Walter Martin estaba escribiendo un libro, porque Walter Martin en el mundo evangélico era un prolífico orador y escritor, y él estaba escribiendo un libro acerca de sectas, y él quería incluir en ese libro a los adventistas como una secta. Pero antes de incluirlo quería saber qué era lo que creían los adventistas, y cuando se reunieron con los tres representantes de la iglesia adventista, los adventistas, para que no los incluyeran en ese libro como una secta, empezaron como que a echar por tierra las doctrinas y a buscar la manera en que las doctrinas adventistas se parecieran a los evangélicos, y así los evangélicos no nos catalogaran como una secta. Aquí fue en 1956, con la publicación del libro, fue cuando comenzaron los conflictos y los problemas dentro del adventismo. Ya a partir de 1956 la iglesia se dividió entre adventistas conservadores que conservaban el mensaje original de los pioneros adventistas, y ahora estaban, pudiéramos llamarle así, los adventistas evangélicos, que estaban aceptando falsas enseñanzas. La nueva generación, al final, ¿cuál fue el grupo que prevaleció? ¿Cuál ustedes creen que fue el grupo que prevaleció después de 1956? ¿Los que se mantuvieron fieles a las enseñanzas de los pioneros,
o los que se apartaron de la enseñanza de los pioneros y empezaron a enseñar errores. El grupo que hoy por hoy ha prevalecido desde 1956 hasta acá es el grupo que enseña errores. Noten que hoy la nueva generación adventista, usted habla con un adventista de la conferencia general y usted no conoce los rasgos distintivos de la fe adventista. No conocen la historia de nuestra iglesia ni sus fundadores. No conocen la verdadera adoración. No conocen las profecías de Daniel y Apocalipsis. Usted habla con ellos, profecías de Daniel y Apocalipsis, la marca de la bestia, el anticristo, las 7 plagas, la salida hacia el campo, el tiempo de angustia de Jacob, la resurrección especial, no te saben. Hoy la nueva generación adventista, poco conocimiento o nada del espíritu de profecía. Recordemos que en el tema pasado yo les dije a ustedes que la sierva del Señor dijo que los testimonios iban a ser completamente eliminados dentro del pueblo de Dios. Y en el libro Evento de los Últimos Días, en el capítulo 4, ella dice que lo primero que Satanás va a trabajar dentro del pueblo de Dios es traer descreimiento e incredulidad hacia los testimonios. Porque si hoy el profeso pueblo de Dios creyera en los testimonios de la hermana White, hoy el profeso pueblo de Dios fuese otro. Caminarían en la verdad. Pero la nueva generación no conoce nuestras normas cristianas. Poco interés o nada de evangelismo. Yo recuerdo que hace 30 años más atrás, cuando yo entré a la iglesia, en las iglesias había un fervor de evangelismo. Hermanos predicando, dando estudios bíblicos, repartiendo tratados. Hoy la nueva generación adventista que se ha levantado tiene poco interés o nada de evangelismo. Pero sí tienen mucho interés en las diversiones y nada del estudio de la palabra de Dios. Usted le dice, usted va a una iglesia y usted dice, hermano, sábado en la tarde vamos a dar un seminario de Apocalipsis. Nadie va. Pero usted le dice a la iglesia, hermano, mañana domingo vamos a tener una actividad en la iglesia donde vamos a tener taco, carne asada, quesadilla y de todo. Y ahí va el adventista, el no adventista, el católico, el evangélico, el primo, el papá, la mamá, el sobrino, el nieto, el bisnieto, tataranieto y toda la generación. Ustedes se ríen, pero es verdad. Mañana en la iglesia es juego en el patio de la iglesia. Vamos a tener voleibol, vamos a tener esto y vamos a tener quesadilla y vamos a tener aquí, vamos a tener comida, vamos a tener allá. Y a esa hora la familia que nunca fue adventista, usted la veía ahí de primera. Toda la familia entera. Todo el mundo ahí sí, pero usted le dice el sábado en la tarde vamos a tener un seminario de Daniel. No, que va. Vamos a tener un seminario de Apocalipsis. No, que va. Vamos a tener un seminario para tener una mejor comprensión acerca de la doctrina del sábado, que es el día del Señor. No estoy para eso. Pero si usted le dice diversión, Y siempre en la división dígale que va a haber comida para que usted vea cómo a esa hora la iglesia se llena. Hoy la nueva generación ha traído sobre el pueblo de Dios la mundanalidad dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes de una cita de la sierva de Dios que también le mencioné el sábado pasado en el conflicto de los siglos, que dice que una ola de mundanalidad invade la iglesia trayendo 3 cosas? Habíamos mencionado: sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Es triste la condición, mis queridos hermanos. Vamos a ver las enseñanzas demoníacas
que hoy le han transmitido a la nueva generación adventista. Primera enseñanza, enseñanza del pecado original. Eso viene de Agustín, el teólogo artífice que compuso la teología católica. Hoy se enseña dentro de la iglesia a nivel mundial. El pecado original. Tú naciste siendo pecador. Tú eres un pecador desde que nace, pero ese nunca fue el concepto teológico de los pioneros adventistas. Porque ellos nunca vieron el pecado como un estado o como una condición, lo vieron como una elección. Porque la misma sierva de Dios corrobora lo que dice Primera de Juan 3:4. La única definición de pecado es transgresión de la ley de Dios. Eso es una enseñanza de demonio. Número 2, falsa enseñanza de la naturaleza humana de Cristo, naturaleza prelanzaria. Cristo vino con una naturaleza como la de Adán antes de Adán caer en pecado. Esa nunca fue la enseñanza original de los pioneros. La enseñanza original de los pioneros la vimos hoy en la escuela sabática. ¿Se acuerdan el párrafo que leímos de la nota 3? Que Cristo vino con una naturaleza humana pecaminosa y obedeció la ley de Dios perfectamente porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Y esto es una enseñanza demoníaca. Y hoy se enseña en las iglesias adventistas. Rechazo el mensaje de la justificación por la fe. El mensaje traído por Ellen Joseph Waggoner y Alonso Trevier Jones. Hoy dentro de las iglesias adventistas no se enseña. Se ha rechazado ese mensaje. Y ese mensaje fue traído. Un mensaje traído por Dios a través de los pastores Jones y Waggoner. El mensaje de la justificación por la fe. Si usted no comprende el mensaje de la justificación por la fe, usted está perdido. Falsa enseñanza de que el pecado no se puede vencer. Hoy en día dentro de los templos adventistas, el profeso pueblo de Dios, los predicadores enseñan, usted no va a poder vencer el pecado. Usted es pecador y va a seguir pecando hasta el día en que Cristo venga. O sea que si a ti te gusta darte un traguito de ron, tú vas a seguir dándote tu traguito de ron hasta el día en que Cristo venga. Tú no lo vas a poder vencer. Y te están enseñando de que Dios no tiene poder para darte la victoria sobre ese pecado. Eso son enseñanzas de demonios. Y las estamos repasando aquí porque el sábado pasado hablamos de esta predicación, pero en la predicación pasada, pero hoy las estamos repasando. Falsa enseñanza de que la ley de Dios no se puede guardar. Por supuesto que si usted no puede vencer el pecado, entonces usted no puede vivir en obediencia. Sin embargo, en Mensajes Selectos, tomo 3, página 153, párrafo 3, ¿quién fue el primer ser creado que dijo en el cielo que la ley no se podía guardar? Lucifer. Eso usted lo puede leer en Mensajes Selectos, tomo 3, página 153. Fue el primero que dijo que la ley de Dios no se puede guardar. Y hoy, desde los púlpitos adventistas, se repite esa mentira satánica. Usted no puede guardar la ley de Dios. Pero ¿qué dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y primera de Juan dice, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Y si no se pudiera guardar la ley de Dios, pues entonces ¿por qué Dios en su palabra nos manda guardar la ley de Dios y ponerla por obra? ¿Por qué Dios va a mandarle a sus hijos algo sabiendo de que ellos no lo pueden cumplir? Sabiendo de que es un imposible. Pero si Dios lo manda es porque Dios sabe que es posible. Pero es posible en Cristo Jesús. Porque en Cristo hay poder. Cristo guardó la ley perfecta. Obediencia. Y eso es lo que Dios hoy exige de su pueblo. Perfecta obediencia. Rechazo a la doctrina de la perfección cristiana. Si se rechaza la ley de Dios, también se rechaza la doctrina de la perfección cristiana, que para eso tenemos un tema que vamos a ver, que es perfección cristiana. Porque el libro de Mateo dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Rechazo a la falsa enseñanza del ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Si usted tiene problemas con las primeras enseñanzas, claro que usted no va a tener un concepto claro de la obra que Cristo hoy está llevando en el reino de los cielos en favor de su pueblo. Si usted no tiene claro qué es pecado ni la naturaleza humana de Cristo, si usted no tiene claro qué cosa es la justificación por la fe, si usted no tiene claro de que el pecado usted lo puede vencer por el poder de Dios, y si usted no tiene claro que usted puede vivir en obediencia a la ley de Dios, entonces usted no tiene claro la obra que Cristo está haciendo en el cielo, en el santuario celestial, en el segundo departamento, el lugar santísimo. Rechazo a la reforma pro salud. Dice la sierva de Dios que la violación de las leyes físicas es equivalente a la violación de la ley eterna de Dios, los 10 mandamientos. Y hoy se enseña de que no, de que la reforma pro salud, que eso no tiene nada que ver, que aquí, que allá. Hoy no se enseña la reforma pro salud, una luz que Dios le dio al pueblo adventista. Y lo primero que te dicen cuando tú enseñas la reforma pro salud es: eso no es tema de salvación, eso no es punto de salvación. Pero nosotros el sábado pasado enseñamos que la misma sierva de Dios, por una cita que leímos, ella dijo de que la reforma pro salud es para nuestra salvación. Porque ella dice que el quebrantamiento de las leyes físicas es quebrantamiento a la ley de Dios, es pecado. Falsa adoración. La nueva generación no conoce la verdadera adoración y entonces, ¿qué hacen? Como no se enseña la nueva adoración, ¿qué adoración es la que van a presentar ellos? Una falsa adoración. Y en videos que hemos visto de baile, celebración carismática, bullicio, irreverencia en la casa de Dios. Hoy no hay devoción por la casa de Dios. El rechazo a las normas cristianas, que también dicen que eso no es tema de salvación, la vestimenta, el adorno, la comida, etc. No, eso no es tema de salvación. Y por eso es que a veces usted ve hoy cristianas vestidas, que cuando dice, fulana es cristiana, y cuando usted la vestida dice, y esa es cristiana. Porque ya de la forma en que está vestida, deja mucho que decir. Pero dice la palabra de Dios: si coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, mis queridos hermanos. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Mis queridos hermanos, hoy como adventistas del séptimo día libre, Dios nos ha llamado a predicar la verdad. Y Dios nos ha llamado a mantenernos firmes en la verdad. Porque lo mismo que le sucedió a la iglesia adventista, a la corporación de la conferencia general, de que se ha levantado una nueva generación que ya hoy no camina en los pasos de los pioneros, ni en las enseñanzas, ni en los hitos y pilares adventistas. Queridos hermanos, hoy la iglesia adventista del séptimo día libre también puede correr ese peligro de levantarse una nueva generación que no conozca a Jehová, que no conozca nuestra historia, que no conozca nuestras creencias, que no conozcan nuestras normas, que no conozcan nuestra manera de adoración, que no conozcan nuestra manera de vestir, de comer. Se puede levantar. Porque en los tiempos pasados ha sucedido de generación en generación. Pero hoy Dios quiere que nosotros mantengamos firme la verdad. Termino con este versículo que les dejo a ustedes, que se encuentra en Isaías 58:12. Vamos a buscar Isaías 58:12.
Miren lo que dice Isaías 58:12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Qué me está queriendo decir Dios aquí? Que nosotros tenemos que edificar lo que se ha deshecho. Nosotros tenemos que levantar los cimientos de la verdad de generación en generación que se han pisoteado. Nosotros tenemos que ser reparadores, pero reparadores de la verdad que se ha dañado, la verdad que se ha descuidado, la verdad que se ha cambiado por la mentira, y que hoy más que nunca tenemos que estar firmes en esa verdad para ser reparadores de portillos, para levantar los cimientos de generación en generación, para poder edificar de nuevo la verdad que otros han pisoteado y que la han cambiado por la mentira. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y permite el Señor de que cada día a través de su Santo Espíritu nosotros podamos caminar en la verdad. Permite el Señor que a través de su Santo Espíritu nosotros podamos defender la verdad. Pero que no sigamos siendo llevados por falsas doctrinas. Que no sigamos siendo llevados por los diferentes vientos de opiniones doctrinales, teológicas, que hoy muchos quieren traernos para confundirnos. Que el Señor permita que su Santo Espíritu te establezca en la verdad hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Amén. Que el Señor te bendiga, mi querida iglesia. Es mi sincero deseo que el Señor te guarde. Y ahora todos juntos vamos a cantar el himno final. Oremos todos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por habernos hablado hoy, Señor. Gracias porque por medio de tu Santo Espíritu, Señor, podemos cada día caminar seguro en la verdad, Padre querido. Queremos que tu Espíritu Santo sea nuestro guía, nuestro maestro infalible, Padre querido. No queremos ser engañados. Queremos permanecer en la verdad. Porque la verdad trae libertad a nuestras vidas, Señor. La verdad ilumina el camino por el cual le hemos de seguir. Padre querido, ayúdanos siempre a predicar la verdad, enseñar la verdad, defender la verdad, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí presentes y bendice a los hermanos que han estado conectados escuchando tu palabra. Ayúdanos siempre a serte fiel, Señor. Y ayúdanos cada día a estar preparados para que cuando Cristo venga podamos decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Es mi sincero deseo.